Bueno, y en esta época del año, ya entrando en la recta final, uno empieza a hacer balances de cómo fue este 2018 y a planificar el 2019. Eso vamos a hacer con Marcos Clery, que nos acompaña. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Un balance primero legislativo, ¿no?, de todo lo que estuvo pasando en el Congreso Nacional este año, un año movidito, ¿no? ¿Cómo andás? Sí, muy buenos días para vos, para toda la audiencia. La verdad que uno cuando hace el balance legislativo, que aún estamos en sesiones extraordinarias y nos falta tratar el martes 18 lo que va a ser la famosa ley contra los barra bravas, que esperemos lograr el consenso necesario para hacer algo que funcione, que sirva, para que la ciudadanía vea que el Congreso no solo legisla, sino que lo que legisla se puede aplicar en la realidad. Pero después, si observamos durante el año, creo que hubo un apagón legislativo. La ciudadanía observa que tanto el oficialismo nacional como la oposición, ninguno de los dos pudo conseguir la mayoría para poder trabajar en búsqueda de las soluciones para la gente. Y cada vez que se logró una mayoría, se terminó sancionando de manera legislativa leyes que no benefician a la ciudadanía, y nosotros nos hemos opuesto fervientemente a esto. Un año que fue muy, muy ocupado por lo que fue el debate por el aborto, ¿no? Digamos, un tema que introdujo ahí el gobierno. Sí, el primer semestre del año fue por el debate legislativo para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en donde la Cámara de Diputados se dio media sanción y en la Cámara de Senadores no se consiguió la mayoría. En el medio de eso se fue trabajando otro tipo de proyectos de ley, como trabajamos para que se retrotraiga el precio de la luz, trabajamos para que haya una posibilidad de que se reglamente la ley PYME, una ley PYME que no logró, después de la sanción del Congreso de la Nación, la reglamentación por parte de la Cámara del Poder Ejecutivo Nacional, en donde se le dé las respuestas efectivas a las pymes que tan necesario necesitan el acompañamiento, sobre todo en el financiamiento. Y en el segundo semestre del año, después de lo que fue el receso legislativo de invierno, verdaderamente hasta estos últimos 15 días, el Congreso de la Nación no fue un lugar en donde se puedan llevar adelante los grandes debates que la ciudadanía quería, porque el gobierno nacional no impulsaba ningún proyecto de ley, y además de eso no permitía que se puedan tratar otro tipo de proyectos de ley de la oposición, impidiendo la mayoría. Bueno, digo, ese es el contexto de este año, ¿no?, de lo que pasó este año. El año que viene hay elecciones, todos sabemos lo que pasa en los ámbitos legislativos cuando hay elecciones, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Bueno, primero tenemos que... La gente lo que quiere es que se trabaje honestamente, que se le diga la verdad, y además de todo esto, que con sinceridad se pueda llevar adelante la mejor ley para tratar de resolver un poquito la vida. Y en un 2018 que no fue muy bueno, la gente está viendo que en materia económica, política, no ha sido un 2018 productivo. Todos estamos poniendo la esperanza en el 2019, que sabemos que la economía va a seguir por este rumbo y eso no es bueno, pero en la expectativa y en la esperanza de no resignarnos y poder entre todos construir una alternativa para obtener una mejor comunidad y resoluciones concretas a los problemas que tenemos. Y ahí va a estar el desafío de la ciudadanía, desde la dirigencia política, de trabajar arduamente en este sentido, y también desde los medios de comunicación para marcar estas cosas y ser también parte del control, donde tiene que haber mayor participación ciudadana, mayor control a lo que haga cada uno de los dirigentes políticos que tenga algún cargo institucional, y por supuesto exigirle respuestas concretas. ¿A qué va a haber que estar más atento, digo, el año que viene, respecto de lo que se está por ahí previendo y lo que vos pensás que finalmente pueda terminar pasando, ¿no? Con la economía, con distintos indicadores, ¿no? Yo creo que pregunta importante. ¿Por dónde va a pasar la cosa, no? El año que viene, creo que en la construcción de la posibilidad de salir de donde nos ha metido este gobierno nacional. Y en esto quiero, haciendo balance de ya 3 años del gobierno... Sí, eso te iba a decir, porque ayer se hizo mucho balance, porque se cumplían justo los 3 años redondos, ¿no? Sí. 3 años de gobierno en donde hay una ley que dilapidó el esfuerzo de todos los argentinos durante 12 años y medio, que fue la ley de acuerdo con los fondos buitres. Esa ley de acuerdo con los fondos buitres, en donde la Argentina, después que entró el default, que con Rodríguez A, la negociación de la deuda que empezó la baña, pero terminó de consolidar Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el 2005, en el 2007 y la última apertura, en donde el 93% de los acreedores de la Argentina habían aceptado las condiciones.
quitando deuda, quitando intereses y alargando plazos. Sí, era un pequeño porcentaje, después vino el juez Griesa, ¿no? 7% no había aceptado eso. Pero después de la sanción de la ley, de acuerdo con los fondos buitres, la Argentina el año que viene tiene muy comprometido el pago de la deuda. Para el 2020 está muy comprometido. De ahora en adelante todos los acreedores son buitres. Entonces, todo el esfuerzo de los argentinos de poder renegociar una deuda, de pagar constantemente y poder volver a tener soberanía, independencia y poder proyectar nuestro país, después de la sanción de esa ley, todo y cada uno se tiene que hacer responsable de lo que votaron en esa ley, tanto oficialistas y oficialistas, que ahí tiene que ver el intendente de la ciudad y otros legisladores nacionales. Empezó el camino del endeudamiento en contra de la producción y el trabajo y sobre todo en este gran endeudamiento ahora a la Argentina no solo no le cree nadie, sino que la inserción en el mundo va a ser mucho más dificultosa porque no tenemos posibilidad de repago. Y eso se ve en el riesgo país, en la baja de las reservas y en el regreso al Fondo Monetario Internacional, porque lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional simplemente es garantizar que todos los dólares que entren a la Argentina no lleguen a hospitales, a rutas, a trabajo, a inversión en obras de infraestructura o tecnología para poder mejorar la calidad de vida de gente, sino es para pagar deuda que el mismo gobierno nacional tomó durante estos 3 años. Entonces, ese es el tema del año que viene. El año que viene es hacia dónde vamos, cuál es el plan de acción para poder salir y sobre todo con, como ayer decía un exgobernador, que fue el primer gobernador de la democracia del peronismo, hay que tener los pies en el barro y la cabeza mirando el cielo y las estrellas, pero siempre con los pies en el barro para poder tener la sensibilidad y la coherencia de que para salir adelante siempre es soñando, pero con realizaciones concretas. Vos hablaste recién del contexto internacional, pasó el G20, el gobierno lo mostró exultante el otro día como una victoria, como la inserción de Argentina en el mundo, pero digo, paralelamente se volvió Macron a Francia y se encontró con la continuidad de una serie de problemas que existen, tuvo que ayer anunciar medidas de urgencia, se anunció un acuerdo entre Estados Unidos y China y al otro día detuvieron una de las principales ejecutivas de una de las más grandes compañías de telefonía del mundo. Esto generó tensión nuevamente. ¿Qué puede pasar con ese contexto internacional que el gobierno lee como tan favorable y que quizás, digo, en la fina no está todo en orden, ¿no? Bueno, creo que en materia internacional hay que comprender que el mundo está enfrente de lo que llaman una guerra comercial, pero verdaderamente es una guerra por el conocimiento. La disputa entre Estados Unidos y China, atrás tiene que ver la cantidad de patentes de ingenieros chinos que en este año se ha patentado es el doble de la cantidad de patentes de empresas e ingenieros estadounidenses y de la Comunidad Europea. Entonces, atrás de esta famosa guerra comercial, lo que hay es un posicionamiento geopolítico por quién controla la tecnología y el conocimiento. Por eso a Huawei se le detiene a una... Es ni más ni menos que la hija del fundador de Huawei. Y es la segunda empresa de celular del mundo y el que tiene el control del chip de los celulares o del microprocesador tiene el control del conocimiento y la información de cada una de las personas. Porque por ahí pasa, es el módem de ingreso y de salida de información de cada uno. No solo es la fibra óptica, sino ya es el celular. ¿Y qué sucede? Eso es una gran disputa que está siempre, que va a continuar y que la Argentina se ha entregado al perder parte de soberanía por el endeudamiento. Y vos consultaste sobre Macron. Volvió Macron después de una protesta que continúan y lo que tuvo que hacer es tomar medidas activas para ponerle plata en el bolsillo a la gente. Aumentó en 100 euros el salario mínimo. Porque no le alcanzaba... Tuvo que frenar los combustibles, ¿no? La suba de combustible. No solo paró el aumento del combustible, sino además de eso aumentó en 100 euros el salario mínimo, tomando una política distinta a la que le recomendaba el Banco Europeo, pero sabiendo que tiene que tomar esa acción porque es lo que le reclamaba a la gente para volver ¿a qué? A consumir, a tener mejor calidad de vida y poder llegar a fin de mes. Entonces, Macron tomó una medida claramente peronista y un 20 de diciembre, y es así,
Pero, No, sí me río porque siempre se aprovecha, los dirigentes peronistas cuando hay una medida de esta dicen es peronista. pero todas las se medidas... hablaba de Trump, lo vemos ahí a Trump, se hablaba de que Trump era medio peronista Y también. tiene una política de defensa de su industria nacional, después tiene una cuestión internacional donde no cumple ningún tipo de reglamento, pero hacia adentro cuida lo suyo. ¿Qué es la diferencia de lo que está haciendo el gobierno nacional actual? El gobierno nacional actual lleva 3 años en donde nos abrió al mundo, todo lo que el mundo no le vendía a nadie viene a la Argentina, eso hace que se pierda trabajo argentino y además para que esos productos vengan necesitan que salgan dólares, que es lo que uso del endeudamiento. O sea, todo lo que ha hecho el gobierno nacional es de hacernos más débiles y garantizar que el mundo pueda meter sus productos con el endeudamiento a costa del trabajo argentino. Digo, en otro contexto, quizás este apoyo, digamos, que recibió Argentina, hubiera servido más, es lo que estimás vos respecto de esto que hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y cómo pueden ayudar a algunos países que están teniendo graves crisis internas a la Argentina, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que el G20 es una cita obligada a todos los integrantes del G20. Para que el G20 se haga en la Argentina fue a propuesta en el 2014 de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que su agenda continúa y fue en aquel momento que ella, cuando planteó que venga a la Argentina, planteó cuál era el problema del mundo, del capitalismo salvaje. El anfitrión propone los temas a dialogar, El anfitrión propone y no hubo declaración. Entonces, se trabaja durante la finalización del G20, el anterior, el que se hizo en la Argentina y desde la Argentina al que se hace en Japón, durante un año en una agenda que propone el anfitrión. La Argentina no pudo proponer ninguna agenda porque la única agenda que proponía Macri era el acuerdo con la Comunidad Europea, a costa del trabajo argentino. Gracias a los europeos que no aceptaron ese acuerdo para cuidar a sus productores agropecuarios, no se terminó firmando ese acuerdo que era contrario a los intereses nuestros. Y por supuesto, en la agenda lo que fue la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos queda demostrado que no hubo ningún tipo de acuerdo y que si bien hubo un cese a partir del 1 de enero por 90 días, es un cese para tratar de analizar cuál es el impacto adentro de su propia economía. Y otro tema a tener en cuenta, Trump necesita ir por la reelección, pero perdió la última elección legislativa porque en el enfrentamiento que tenía con China, si bien generó empleo en los lugares donde no lo votan. Y China le respondió sacándole posibilidades de crecimiento económico en las provincias o en los estados en donde sí había tenido mayor posibilidad cuando ganó la elección. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace? 90 días para ver si puede Trump ir por la reelección. Y además de eso, continúa avanzando para continuar con esa guerra comercial, que es una guerra por el conocimiento. Bueno, la última tiene que ver con la campaña electoral que se viene en la provincia el año que viene. ¿Sigue firme Marcos Clery en carrera? Por supuesto, el año que viene nosotros queremos debatir ideas, propuestas, representando Unidad Ciudadana en la provincia de Santa Fe dentro del Partido Justicialista. ¿Hay unidad dentro del Partido Justicialista? ¿Va a haber unidad dentro del Partido La Justicialista? unidad tiene que ser una unidad de acción y las diferencias en las pasos se tienen que saldar en base a lo que democráticamente la gente elija. Nosotros con 36 años y mucha humildad hemos recorrido nuestra provincia de Santa Fe. Queremos que nuestra provincia de Santa Fe tenga un horizonte de futuro y que los problemas que otros que han pasado por todo y cada uno de los cargos políticos no han resuelto o se han agravado, de cara a la ciudadanía y con el acompañamiento de la gente, tenga el Estado del servicio para resolverlo. La seguridad, la salud, la educación y los temas del futuro, el ambiente, la ciencia y tecnología, la fibra óptica y la recuperación ferroviaria. Marcos, gracias por venir. No, que tengan un abrazo muy fuerte para ustedes, que tengan un buen día y si no los veo de nuevo, que empiece muy bien el 2019 y termine en el 2018 Gracias, de la mejor igualmente. manera.